debe estar viendo de manera extraña. ¿Qué? No, yo no me importa. Yo me estoy olvidando. Yo viendo TikTok, profesor. Yo siempre me olvido de enviar las letras pequeñas en lo contrario. Es el motivo porque nunca gano bien. Me acabo de dar cuenta que de alguna manera estaban pidiendo apoyo por algo. No había leído las letras pequeñas. Había un pago de por mí. No, pero sí me presentó. Pero no había dicho eso. Ay. Hay un poco de... Siempre pido sus prácticas ustedes, ¿no? Sí, profesora. ¿Aprobaron todos? Seguro fue nada. Por dos. Yo no estoy siguiendo. Y no, es. Gracias. No. Es. Vamos a ver. A ver, dime lo de si perdí hablar Pero de qué es. de la codificación. De. Penal. Laboral. ¿Demanda de qué? De eso no contrato. Arbitrario. A estas horas en medio del paro. ¿Qué? A estas horas. Si es que yo no puedo pasar en este lugar. Llegué. Recuerdo. ¿A qué le miras? Llegué a las 6:06. No me va a olvidar. Pero yo, gracias. Gracias por la ¿Con quién le vas a procesar ahora? una profesora de ¿Cuál es el nombre? Conservadoras. No. Una profesora que yo para el sí, no, sí, llama Carmen. individual. Injustificado. Sí.
Tienen dos versiones. Indemnización. Vengo con la parte de 6, que son, creo que son Los anexos sí. Están haciendo. Bueno, saludos, buenas noches, les doy bienvenida a la sesión 6 del curso de Derecho Procesal Penal e Investigación Oral 1. En esta oportunidad vamos a continuar viendo los principios del proceso penal y nos enfocaremos en los principios de realización y los principios probatorios. Esperaremos unos 5 minutos a que lo presenten más alumnos y luego pasaremos lista y empezaremos con la clase. Por favor, vayan revisando para ver los conocimientos de la sesión anterior. Los principios que hemos avanzado la semana pasada, profesora, era de garantía, ¿no? Claro, son principios de iniciación del proceso. Entonces, de acuerdo a estos sílabos, están considerados de esa manera. En sociedades, claro, estamos en permiso que rompe derechos. Sí, literal se toca. Pero profesión, no de la sí, no,
No tenía solicitado que me den el móvil, sí. La cosa es pero no me lo van a dar. Me lo van a dar de costado. Bueno, pues bueno, entonces, El móvil no bien, vamos a iniciar la sesión, voy a llamar a la asistencia. Estamos así, Arenas Castro, Blanco con los 8, presente. Capillo Quispe, Carlos Gómez, Castillo García, Castro Núñez, Charly Torres, Canampa Mendoza, Laureano Mastuño, Lazo Huancahuari, Montoya Morote, Morales Martínez, Mucha León, Reuche Cayupe, Salazar Cajuelo, Samata Tamayo, Sierra Pérez, Torrecilla Condori y Yariguamán Tupac Yupanqui. En alumnos. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del principio del proceso penal, porque se trata de principio de realización del principio probatorio. Antes de entrar en la materia, vamos a ver las dudas que tengan sobre la clase anterior. Y para ello vamos a resolver una simple y sencilla pregunta. ¿Qué fue lo que vimos en la sesión anterior? En la sesión 5. A ver, principio de iniciación. Sí, los principios de iniciación. ¿Qué eran los principios de iniciación? Garantías. Correcto, son las garantías para llevar a cabo un juicio penal justo. Bien. Entre los principios de iniciación, ¿qué vimos? Debido proceso. Ya, esos son principios o garantías generales específicas. Debido a proceso específico. No hay que analizar. Son garantías generales. ¿Sí? Habían 4 o 5 garantías generales. Genéricas, ajá. Tutela jurisdiccional, ya. Defensa procesal, ya. Presunción de denuncia, ya. ¿Nada más 3? No, falta. Eso ya tiene inocencia. A ver, de nuevo. ¿Cuál era? De nuevo, la tutela jurisdiccional, ya. Defensa, no, sí. Defensa procesal, ¿ya? Ya, buenas tardes. Hay uno y otro. Debido a procesos. Y dentro de esas, las garantías específicas, ¿cierto? Ya hablamos de manera extensa sobre eso. Pero esas garantías de iniciación del proceso para César San Martín Castro se materializaban en 4 axiomas o 5 axiomas. 4 axiomas. ¿Referidos a qué principio, básicamente? A ver, ¿recuerdan? Principio.
Estaban en la clínica de la Debido a proceso. ¿O no? tengo el proceso. Las cuatro axiomas en latín se traducían en principios. Nula, Ajá. ¿Nula qué? nula culpa, una culpa, Ajá. nula culpa sine qui ¿Qué dice? Ajá. Ya, eso se refería al principio de jurisdiccionalidad. El otro axioma, ¿a qué se refería? el principio de la principio acusatorio. Ya. El otro axioma. ¿Cuál? La carga de la prueba. Bien. El último, No hay pruebas si no hay defensa. y eso se refería al principio. ¿Qué? ¿Contradicción? Contradicción. ¿Eh? No les estoy pidiendo ni exigiendo que se memoricen los términos en latín. Estas son las acciones. Esos son los axiomas que se traducen en los principios. ¿Sí? ¿Deberían memorizárselos? Sí, si somos exquisitos. Interiorizarlos, Sí, referirse a qué se refiere, ¿no? Entender a qué se refiere. ¿Ya? Bien, entonces ahora pasamos a ver, Eran 4, ¿no, profesora? sí, correcto. Ahora vamos a ver el logro de esta sesión. Al finalizar esta sesión número 6, esta es la primera parte, la segunda parte la veremos mañana, ustedes estudiantes van a comprender ahora los alcances de los principios de realización del proceso penal y los principios probatorios, ¿sí? Con los dos tipos de principios después. ¿Para qué? Para entender el modelo procesal que se va a adoptar. Una vez más, hemos adoptado un modelo con características acusatorias y adversariales. ¿Listo? Ahora, esto se va a lograr a través de que de todos los conocimientos que ustedes adquieran en esta sesión presencial, de los conocimientos que adquieran por sus propias investigaciones adelante, y de material que ustedes vean de la plataforma, ¿no? Bien. ¿Entendido luego de la sesión? Vamos a pasar a la utilidad o importancia. Si entendemos que ahora vamos a ver los otros dos principios, ¿cuál sería la importancia o utilidad académica y profesional? ¿En qué les sirve conocer estos otros tipos de principios? Para la aplicación de la defensa, Ya profesionalmente, para la aplicación de la defensa. Pero si estuvieras en el papel, en el rol, o en la función del fiscal, sería para, ya no para la defensa, respetar el debido proceso. para, en su caso contrario, respetar como autoridad todas esas garantías y todos los principios y no afectar los derechos de imputado, ¿cierto? Muy bien. Y académicamente, porque eres la utilidad profesional, académicamente, ¿para qué les serviría? ¿Tienen ideas sobre la utilidad académica? A ver, vamos. Es sencillo, la realidad. Y lo he mencionado también. A ver, cuando hablamos de un aspecto académico, ¿a qué nos referimos? Conocer, entender, Al aspecto del conocimiento. el marco teórico. Como un marco teórico si habláramos de investigación, ¿no es cierto? Entonces, y conocer esos aspectos teóricos o esos conceptos, ¿de qué nos serviría? Acá. ¿Qué nos permite en el ámbito académico? Ya no aplicar los casos.
como si fueran profesionales, sino acá en el ámbito académico. ¿Qué nos permite? A ver, ¿qué nos permite tener conocimientos acá en el ámbito académico? Ya lo sé, no jalar su práctica. Bueno, pues, otro aspecto que le sirva para usted. Adquirir conocimientos, ya. Pero ¿para qué adquieren conocimientos en el aspecto académico? Para aplicarlo al profesor, Ya lo van a aplicar, pero ¿cómo lo aplicarían acá en el aspecto académico? No como profesionales. Que ya lo- como maestros, como, no sé, dando conferencias. Eso es en el aspecto profesional. Pero en el aspecto académico está vinculado al conocimiento, sí. Pero ¿cómo aplicar esos conocimientos? Y olvídense de sus prácticas, sí, el conocimiento lo aplican en sus prácticas, pero ¿para qué les sirven como alumnos? ¿Qué pueden entender con los principios? De cómo se va a desarrollar en el ámbito profesional, de saber en teoría lo que se aplica en el área profesional. Ya es una parte. En lo que les va a permitir no solo es aplicarlo al ámbito profesional, que es la importancia profesional, sino es identificar diferencias, identificar vacíos, identificar incongruencias. ¿Eso para qué les serviría a ustedes? Buenas noches. ¿Para qué les serviría a ustedes? Hay otros puntos que están vinculados con eso. Evitar incurrir en el error a la hora de aplicar. Ya, evitar incurrir en error a la hora de aplicar en el caso que se plantean acá, los prácticos. ¿Sí? Bien. Entonces sería, en el aspecto académico sería ensayo y error, ¿cierto? Ensayo y error. Y en el aspecto profesional sería ya aplicarlo en sus roles de abogados y requerir como fiscales, en caso que fueran, un debido proceso, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente punto de la sesión, que es los conocimientos previos. Bien, ustedes ya han identificado la respuesta de esta pregunta. Deberían decírmela inmediatamente. ¿En qué se basan los límites del chusconiento? Eso es muy sencillo. Ya lo hemos visto. Principios, en los principios. ¿Y cuáles son los principios que estamos viendo ahora? Organización y promoción. Ya, y esos son principios del proceso penal. No del derecho penal, el derecho penal también se buscan principios, sino del proceso penal. Bien. Ahora, vamos a ver ya propiamente el temario. En el temario vamos a volver a ver lo que son principios del proceso penal y los otros dos principios de realización del proceso penal y los principios probatorios. Ahora vamos a ver en la siguiente PPT que nosotros estamos familiarizados ya con la exposición de motivos del nuevo Código Procesal Penal, ¿cierto? Y en esa exposición de motivos hablaban de líneas rectoras, líneas rectoras del proceso penal. Esas líneas rectoras son básicamente estas, y donde se desarrollan los principios en esa exposición de motivos es en este punto. ¿Cuáles serán esos principios que se mencionan solamente en la exposición de motivos? No son los principios que se aplican en su integridad, solo los que se mencionan. Por ejemplo, tenemos ahí contradicción e igualdad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros principios tenemos sobre la exposición de motivos del nuevo Código Procesal Penal? Ahí. Oralidad. ¿Y a qué se refiere la oralidad? ¿Veas? Y el juicio es oral de todas las escenas. Ya, está reducida a su mínima expresión el tema de la espiritualidad.
y ahora tiene que ser sustentado y fundamentado de manera verbal. Muy bien. Tenemos también otro principio de la exposición de motivos, la libertad del imputado. Ahí nos dice la libertad del imputado es la regla. La excepción es la prisión preventiva. Y sabemos que en los medios de comunicación, por los medios de comunicación, que se está trastocando ese principio, ¿cierto? Se está invirtiendo. ¿Qué más hemos visto? La inmediación y la publicidad. ¿La publicidad es lo mismo que la oralidad? No, ¿Cuál sería la diferencia? la oralidad es dentro del proceso y la publicación puede ser a través de medios como lo que es un periódico, medios de televisión. Propiamente la publicidad es mostrar O de la educación. o materializar la transparencia de un juicio, ¿cierto? Y que todos tengamos acceso a ver esos juicios. La realidad no, la realidad simplemente es una manifestación verbal de las actuaciones de las personas involucradas. Bien, habiendo recordado esto, ahora vamos a ver qué eran los principios de realización del proceso y los principios de programa. Si ya hemos visto que los principios de investigación son garantías para un juicio justo, los principios de realización del proceso son, como dice su PPT, los que mantienen vigencia y utilidad con mayor frecuencia durante todo el proceso. Y en cada etapa del proceso lo que vamos a ver es que algunos principios tienen mayor prevalencia que otros, dependiendo de la etapa. Eso significa que no se aplique en otras etapas del proceso. La oralidad pues, es un claro ejemplo de ellos. ¿Sí? Cuando están en investigación preparatoria, la oralidad se ve reducida a las audiencias que se realizan audiencias. Se ve limitada a las declaraciones, ¿sí? A la presentación y se ve simplemente la presentación de información. ¿Dónde se ve con mayor énfasis la oralidad? En el juzgamiento, en el juicio. Es un ejemplo de eso. Eso no significa que solo el principio de oralidad aplique para el juzgamiento, aplica para todo el proceso. Y los principios probatorios. Bueno, los principios probatorios sí mantienen vigencia y utilidad durante la búsqueda de pruebas y la actuación de las mismas. ¿Sí? Durante la búsqueda de pruebas y la actuación de las mismas. Ahora me dirán, ¿cuándo se buscan las pruebas? Las pruebas se buscan durante toda la investigación preparatoria, se presentan en la etapa intermedia, se admiten en la etapa intermedia, se actúan en el juzgamiento y se valoran para la sentencia. Eso lo vamos a ver detalladamente en los principios probatorios. ¿No? Hasta este punto, ¿se entienden estos principios? ¿A qué van encaminados? Ahora vamos a ver los principios de realización del proceso penal. ¿Se puede ver la PPT? Vamos a ver la luz. ¿Mejor? Estos son los principios de realización del proceso. A grosso modo, se detallan ahí, como les decía, el principio de oralidad, el de publicidad, el de igualdad procesal, imparcialidad, precio razonable, celeridad de economía y función jurisdiccional. Bien, ¿a qué se refiere propiamente el principio de oralidad? Ustedes ya lo mencionaron. A ver, ¿a qué se refiere el principio de oralidad? Bueno, ya lo habíamos mencionado. Se aplica sobre todo en el procesamiento y Ya, es lo contrario a la autorización. ya. ¿Qué más?
A ver, ¿algo más que me puedan decir sobre el principio de realidad? Este principio promueve también la celeridad y la transparencia en los procedimientos que se vayan a realizar. Vamos a diferenciar un poco los principios de oralidad, de celeridad, de intervención, de publicidad. En el contexto, ¿qué es el principio de oralidad? Aquí se refiere, ya sabemos que es lo opuesto a la escrituralidad, pero ¿qué es lo opuesto a la escrituralidad? ¿Ideas? ¿Una? Podríamos entender como oralidad. Un mecanismo de comunicación, quizás, ¿sí? Un mecanismo de comunicación entre quiénes. Las partes. ¿Cuáles son las partes? Todavía no hemos ido a esa clase. ¿Entre quiénes? A ver, ¿ideas? Un mecanismo de comunicación entre quiénes, puede ser. ¿Quiénes se tendrían que comunicar en el proceso penal? El abogado, el abogado y el juez, ya, el abogado, el juez, Pero fue con el fiscal. Entonces, podríamos entender que, que a través del principio de oralidad se pretende garantizar una comunicación efectiva entre el acusado, el Ministerio Público, el juez, además del agraviado, tercero civil o actor civil, por los demás actores del proceso. ¿Sí? Hasta ahí se entiende. Si el principio de realidad es un mecanismo de comunicación, ¿qué es el principio de inmediación? ¿Ideas? 5 minutos. Cese del juez en las audiencias. ¿A qué te refieres? ¿Puedes precisarlo? Señala que en este principio el juez debe estar de manera presencial en las audiencias y no de manera remota. Para mejorar tu contenido, el principio de inmediación se refiere a que no debe haber barreras entre el juez y los actores. ¿Ah? No debe haber barreras entre el juez y los actores. No debe haber intermediarios. Entonces, si el principio de realidad es un mecanismo de comunicación, el principio de inmediación genera que ese mecanismo de comunicación sea directo. ¿No? No haya intermediarios, no haya mediadores, no haya terceros. Como antiguamente se estilaba en las audiencias se estilaba a solicitar por intermedio de la sala hacer preguntas a los investigados. Pero ahora simplemente se hace una comunicación directa. ¿Ya? Permite la comunicación directa entre el juez y la parte. Ahora, pasemos al principio de publicidad. Eso también lo han mencionado. Los casos son públicos, ya, pero el concepto no debe incluir la palabra concepto. A ver,
2 minutos. A ver, publicidad. Ah, ¿listo? ¿Qué sería el principio de publicidad? ¿Qué involucra el principio de publicidad? Garantiza transparencia, imparcialidad y la rectitud. Ok, el principio de publicidad garantiza transparencia, rectitud, Confianza en el sistema judicial. confianza en el sistema judicial. Es básicamente un mecanismo por el cual la sociedad en general puede hacer un control mediático, un control social, no un control judicial, porque no conocen las normas, ¿sí? Un O sea, control. eso, profesor, eso, perdón, eso se puede es materializar para de las resoluciones, algo así también. Materializa las resoluciones. Las resoluciones son la consecuencia lógica de una actuación. ¿Podrías precisar a qué te refieres con materializar la resolución? O sea, que las resoluciones sean conocidas por todos, como están publicadas, ¿no? Claro, sean publicadas. Sí, y es que está reflejado ahora. Ya, pero propiamente no se materializa con la emisión de la resolución. Ya. La emisión de la resolución simplemente es la consecuencia lógica del acto que emite la administración, en este caso el Poder Judicial. A lo que se refiere el principio de publicidad es que todo lo que se actúe debe conocerse. Si el juez decide sobre un aspecto del proceso, esa decisión debe conocerse, independientemente de que se materialice a través de una resolución física. ¿Por qué? Porque en las audiencias, las resoluciones incluso son orales. ¿Ya? Ustedes han visto que los jueces emiten resoluciones. Resolución número vistos y oídos, ¿cierto? Vistos y oídos. Lo expresado por las partes procesales. Atendiendo a qué, pero lo hablan. No leen la resolución, emiten en el mismo acto la resolución, en atención al principio de la ley. Esa expresión debe ser conocida, sí, y ahí entra a tallar el principio de publicidad. Evidentemente el principio de publicidad tiene restricciones. Tiene restricciones. ¿Qué restricciones habría el principio de publicidad? Casos de violación. En casos de violación. Casos de violación, casos de afectación, ¿no? Para evitar la revictimización. ¿Sí? Hay algunas restricciones para el principio de publicidad. Bien, hasta ahí, ¿se ha entendido?
Ahora vayamos a ver el principio de igualdad procesal. Vamos a ver. Tienen 5 minutos para buscar a lo que se refiere igualdad de armas. ¿Cuántos minutos? ¿No? ¿Seguros? A ver. ¿Qué es igualdad de armas?
Es una oportunidad razonable para representar su caso sin condiciones que no la pongan en desventaja respecto a su oponente. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Lo mismo, ambas partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Ya. Ambas partes tienen que estar en igualdad de condiciones. A ver, ¿quién tiene que garantizar esa igualdad de condiciones? Pues, El juez. En el caso de la investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria es un juez de tutela de derechos. También conocido. Cuando las partes pueden sentirse afectados en sus derechos, pueden sentir que están en desventaja o en indefensión, el fiscal recurren al juez de tutela, al juez de investigación preparatoria. ¿Listo? Pero recurren de acuerdo a las audiencias que se encuentran establecidas en nuestro código. Control de plazos, tutela, para defender sus derechos. ¿Sí? Ahora, principio de igualdad procesal, ¿es lo mismo que igualdad de armas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? parecido. A ver, es parecido. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Porque el principio de igualdad procesal también busca que sea el proceso de manera equitativa y justa. Ya, ¿qué más? ¿Es todo? ¿Nada más? ¿Son distintos? ¿Son iguales? Porque, a ver, no tenemos una opinión. ¿Otra opinión? A ver, opiniones. ¿Ninguna opinión? Un poco se diferencia, como dicen, que el principio de igualdad procesal busca garantizar que las partes de un proceso legal sean tratadas de manera equitativa y justa. En cambio, el principio de armas se centra en que las partes tengan el mismo acceso a los recursos judiciales. Ya. Igualdad de armas es parte de la igualdad procesal. La igualdad de armas se refiere a que los sujetos procesales puedan utilizar todos los recursos, mecanismos habilitados en la norma procesal para defenderse. Tenemos, además de las audiencias, tenemos excepciones. ¿Sí? Cuestión previa, cuestión prejudicial, excepción. Tenemos mecanismos, medios técnicos de defensa. Nadie puede restringir el uso de esos medios técnicos de defensa, en tanto y en cuanto sean sustentados. ¿Listo? Y esa es parte de la igualdad procesal. La igualdad procesal es más amplia. Se refiere efectivamente a que el proceso no afecte los derechos de ambas partes. La igualdad de armas se refiere al ejercicio de esos derechos para estar en igualdad de condiciones. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? Igualdad procesal es el proceso que no afecta el derecho, ¿no? Igualdad procesal es básicamente ya la parte de ejecución, a través de que tú ejercitas la necesidad de mantener equilibrado el proceso, que no haya desventajas. ¿A través de qué? De tus medios técnicos de defensa, de tus mecanismos de defensa. Y la igualdad procesal es el conjunto de todos. ¿Ah? ¿Quién garantiza? El juez. De que no haya desventajas de ninguna de las partes. Bien. Ahora, pasemos a otro principio muy bonito.
el principio de imparcialidad. Todos sabemos que se refiere imparcialidad. No hay que tener preferencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo imparcialidad que objetividad? Nunca menos.
Los monólogos. ¿Estos? ¿Encontraron? Buenas noches, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre imparcialidad y objetividad? La objetividad es parte de la imparcialidad. ¿Ya? La objetividad es parte de la imparcialidad, no lo es todo. Para que uno sea imparcial tiene que estar libre de sesgos, tiene que ser objetivo. Por eso es parte de. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Ojo, ya las tareas académicas están asignadas, así que eso debe ser más interesante. ¿Cuál es la diferencia entre imparcialidad objetiva y subjetiva? Pueden leer en 5 minutos, no si gustan, pueden leer lo que tengo y lo leemos. Ah, sí, nuestro texto ha hablado de la objetivo y subjetivo. Hay más sobre este tema de las primeras en las que hablamos sobre la imparcialidad. ¿Cuál es la diferencia entre la objetiva y la subjetiva? 5 minutos.
2 minutos. Un minuto. Listo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre imparcialidad objetiva y subjetiva? La objetiva se basa en datos y hechos externos. Muchas extrañas. En lo subjetivo puede estar influenciado por la interpretación de la persona. Interpretación de la persona, Pero pero el juez tiene que hacer un juicio de valoración. Esa es la interpretación que hace. A ver, ¿alguien más? El objetivo es que el asunto a tratar que sea ajeno al interés del juez, pero que no tenga interés directo ni indirecto. Y en el subjetivo es que el juez no haya tenido ninguna relación con alguna de las partes. Relación a un compromiso. Ya, más o menos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Han leído esta sentencia en estos momentos? ¿No? Sí, a ver. Bueno, Dice que la imparcialidad subjetiva refiere a cualquier tipo de compromiso que puede tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso. Y la objetiva es que está referida a la influencia negativa que puede tener el juez en la estructura. ya. ¿Y esto qué significa? Los dos están hablando del interés. El juez tiene que estar libre de cualquier tipo de interés, Pero no es sentimental y no es material. o sabiendo lo que entendí. Ya. A ver. Pues sí. Vamos a ver, la imparcialidad subjetiva nos habla de que no tiene ningún tipo de
interés, pero por el aspecto de que está vinculado a las partes. El juez, al no estar vinculado a las partes, es imparcial. Si está vinculado con las partes, tiene algún grado de amistad, enemistad, prejuicio, ya sea la sumisión se vuelve parcial. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de imparcialidad subjetiva, se refiere a que no tiene ningún vínculo con las personas involucradas o que no tiene ninguna intención de beneficiar a alguien respecto al proceso. ¿Ya? A eso se refiere esa sentencia. No tiene interés sobre las partes o el resultado del proceso porque no está vinculado en algún tipo de grado de amistad, de consanguinidad, de afinidad o de amistad. Y cuando hablamos de la imparcialidad objetiva, hablamos de que no tiene interés en la, ¿qué dijo? En la estructura del proceso. Eso lo podemos traducir de otra manera. El Tribunal Europeo también nos ha hablado sobre eso. Se refiere más específicamente a que está libre de todo sesgo por terceras personas diferentes a las partes del proceso. ¿Quiénes tenemos ahí? Por ejemplo, la reglamentación, las ONGs, personas que influyan en esa decisión. Entonces, en la subjetiva no tienes ninguna vinculación con las partes ni ningún interés sobre el resultado del proceso, porque puedes beneficiar a alguien. En la objetiva, no hay ningún tercero extraño en la causa que pueda influir. No debes permitir ese tipo de influencias. Ahí es donde está vinculada la presión mediática con la imparcialidad del juez. ¿Ya? ¿Dónde? En la objetiva. ¿Listo? El juez no debe verse influenciado ni por las partes, ni por sus propios intereses, ni por la presión mediática. ¿Listo? Principio de imparcialidad en sus dos vertientes. TC, y también pueden leer el Tribunal Europeo. La imparcialidad objetiva, el TC nos ha definido como la falta de interés en la forma de la estructura del proceso. Cuando hablamos de eso se refiere a que no hay alguien externo que pueda influir dentro del juez para fallar en cierto sentido. Si hablamos de la subjetiva, en la subjetiva hablamos de las partes y del interés propio intrínseco del juez por sus propias emociones. Cuando hablamos de la objetiva, no son sus propias emociones, son por factores externos al juez que lo presionan a fallar en uno u otro sentido. Ejemplo, la presión mediática. Ejemplo. ¿En lo que es la objetiva? Objetiva. Es la presión mediática. Un ejemplo. ¿Ya? Un factor externo. Los factores de la estructura del proceso. ¿Bien? Ahora, luego de esto vamos a hablar del plazo razonable. ¿Sí? ¿Quién nos dice qué es sobre el plazo razonable? Antes se ha hablado sobre este plazo. Ah, 5 minutos más. ¿Qué nos dice el TC sobre el plazo razonable? Dice que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso en concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes. Entonces, eso es subjetivo, objetivo, hay parámetros, hay criterios. Como dije, que depende del caso concreto. ¿Ya? Solo en el caso concreto vamos a identificar cuándo el plazo es razonable o irrazonable.
¿Qué ocurre si en una investigación se excede el plazo y pide la ampliación del plazo en la investigación preparatoria y formalizada porque no han culminado sus diligencias preliminares? Ok. No ha culminado, pero no ha culminado su investigación preparatoria. ¿Listo? El juez que tiene que evaluar el caso concreto, tiene que evaluar la necesidad de las diligencias y también tiene que evaluar si las diligencias que ha realizado anteriormente se han realizado dentro de un plazo razonable. Digamos que una diligencia de declaración se ha postergado. Buenas noches. Se ha postergado en varias oportunidades, pero no ha sido culpa del fiscal, sino porque las partes, por uno u otro motivo sustentado, no han podido y necesita que esa diligencia se actúe. Pide prórroga para esa diligencia. El juez tendrá que evaluar en el caso concreto si efectivamente hay necesidad o no hay necesidad. ¿Hay audiencias que tutelan esto? Sí. El investigado, el imputado, puede recurrir al juez de investigación preparatoria para que controle el plazo. ¿Por qué? Porque estaría afectando sus derechos. ¿Ya? La determinación del plazo razonable no es un tema genérico. Si nosotros vemos en la investigación preparatoria que hay plazos, no significa que en ese plazo máximo deba cumplirse pues, una diligencia. ¿Puede acortarse tiempo? Sí. ¿Puede realizarse en menor tiempo? Sí. Ampliarse. ¿Ah? Ampliarse también. ¿Puede ampliarse? Sí. Pero no puede ampliarse más allá del establecido en la norma, ¿no? Porque afectaría no solo el plazo razonable, sino los derechos de los imputados. ¿Ya? Esa evaluación es dependiendo del caso concreto. Si el fiscal tiene 5 declaraciones y las 5 declaraciones son suficientes para su caso, perfecto. Pero quiere realizar 10 declaraciones más sobre el mismo tema, ¿qué se está afectando? Derechos. ¿Puede afectarse el plazo? Sí, puede afectarse el plazo. Pero lo vamos a evaluar una vez más de acuerdo al caso concreto. ¿No? Entonces, este principio no es un principio específico, no es un principio que tenga criterios generales. ¿Ya? No se puede evaluar en el mismo sentido a todas las investigaciones que ocurran en el país. Hay algunas más complejas que otras. Entonces, mucho depende de la complejidad del asunto. ¿Ya? Si es un punto simple y están aplicando todo el plazo de la investigación preparatoria, están demorando infinidad de tiempo. Depende del caso. De repente se vuelve un punto simple, necesita muchos elementos de investigación. De repente no. Si es un caso de crimen organizado, por la complejidad es probable que demore demasiado. Pero ese plazo no puede ser tan excesivo que afecte al imputado y que lo mantenga por 5, 3, 4 años en investigación sin conocer el devenir de su situación. ¿Ya?
Ahora pasemos al principio de celeridad y economía procesal. Si hablamos del principio de plazo razonable y hablamos de un tiempo prudencial para la investigación de acuerdo al caso concreto, mi pregunta es, ¿el principio de celeridad estaría vinculado al plazo razonable? ¿Sí? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencias podrían haber? ¿Ideas? El principio de seguridad procesal no, seguridad no es que no hay que tratar si los procesos se olvidan. Economía procesal no es que hay que tratar Celeridad y economía procesal. procesos sea más por lo más corto posible. Básicamente que el proceso sea lo más rápido posible, las diligencias sean ágiles, Sí, ¿sí? se puede recortar lo que son los pasos, si es posible. Ya. Se pueden aplicar algunos principios de oportunidad, cuadros preparatorios y terminaciones adecuadas, algunos mecanismos para abreviar el proceso, algunas salidas alternativas para acortar el proceso, ¿cierto? Para culminar el proceso. Muy bien. ¿Está vinculado al proceso razonable? Sí. Ya. Entonces, si el fiscal es diligente en su actuación, hablando de la investigación preparatoria, si es diligente en su actuación, es porque ha aplicado primero el principio de celeridad y economía procesal. ¿Ya? Y eso ha generado que el plazo de la investigación sea razonable, sea menor y sea razonable. ¿Ya? Una consecuencia del otro. ¿Listo? Plazo razonable es consecuencia de la aplicación de la celeridad y economía procesal. Ahora, economía procesal se refiere solamente a abreviar los plazos, a hacer más ágil la investigación. ¿A qué nos referiremos con economía procesal específicamente? Si ya entendemos que celeridad es la agilización de todo el proceso. La economía procesal a qué se refiere. Es el procedimiento que debe llevarse a cabo de manera más eficiente y con el menor costo posible. Más eficiente y con el menor costo posible. Eso es economía procesal. Con el menor costo posible, ¿a qué se refiere, profesora? Bueno, toda actividad del Estado tiene un costo. Ahí es donde viene el análisis económico del derecho. Los estudios son costosos, los procesos son costosos. La economía procesal viene en ese aspecto. Que como operadores de justicia deben realizar los actos necesarios, mínimos y necesarios para llevar a cabo todo el proceso. Y que esos actos mínimos y necesarios no sean costosos a la administración pública. Si tenemos un juicio por cualquier delito que tiene 50 audiencias, ¿estaremos economizando? No. Tendríamos que reducir a su mínima expresión. No porque querramos hacer el juicio y terminarlo rápido, sino porque el principio de economía procesal nos exige de realizar las actuaciones en el menor número de actos procesales. Y al realizarlo en el menor número de actos procesales, lo que generamos es un menor costo de la administración pública. Las audiencias generan un costo. Luz, personal, técnicos, vieron que se cortó una audiencia, ¿sí? Bien. Bien. Esos costos, antes se gastaba infinidad de papel, ahora se ha realizado y ya no se gasta tanto papel.
Eso es parte del principio de economía procesal. ¿Bien? ¿Sobre qué? Sobre las partes, no, profesora, no solamente sobre la administración pública. Sobre las partes, porque las partes tienen que pagar al final las costas procesales. Ah, Al final tienen que pagar las costas del proceso. Son condenados, son absueltos. No. Solo las costas en caso de que son condenados. Ahora, veamos el principio de la función jurisdiccional. Este principio de función jurisdiccional tiene estas tres vertientes. La unidad del Poder Judicial, la exclusividad de la función jurisdiccional y la independencia de la función jurisdiccional. ¿A qué nos referimos con la unidad del Poder Judicial? ¿A qué nos referiremos con la unidad del Poder Judicial? ¿Ideas? ¿Que todos hacen espíritu de cuerpo? ¿A eso nos referiremos? bueno, unidad, Unidad del del poder. Poder Judicial. ¿Nos referiremos a eso? ¿Que el Poder Judicial hace espíritu de cuerpo? Se refiere a la independencia, autonomía que tiene. La independencia está acá. Es otra vertiente. La unidad del Poder Judicial. A ver. Busquen 5 minutos para los 3 puntos. Unidad del Poder Judicial, exclusividad e independencia. ¿Puedo ¿Sí? verlo? La exclusividad de la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria. Ya. Pues, si el Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer la función jurisdiccional, salvo las excepciones mencionadas en la Constitución. La función jurisdiccional que puede impartirla como A ver. La unidad del Poder Judicial es un componente esencial del Estado de Derecho y contribuye a la protección de los derechos individuales y a la rendición de cuentas de una sociedad democrática. Y la exclusividad de la función jurisdiccional se refiere al principio en el cual la resolución de conflictos y la aplicación de la ley son competencias exclusivas de los tribunales y jueces. Ya, la segunda es correcta. Y la independencia de la función jurisdiccional se refiere a la capacidad de los tribunales y jueces para ejercer su autoridad de manera imparcial, sin interferencia o situaciones externas, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otra índole. Las decisiones se toman sin ningún tipo de injerencia, son independientes de sus decisiones. ¿Sí? La primera, unidad del Poder Judicial. A ver, ¿quién más busca? Unidad del Poder Judicial.
Oye, perdón. Digamos, la unidad del Poder Judicial se refiere a la integración y cohesión del sistema judicial dentro de un país, que implica que todos los tribunales y jueces operan bajo un mismo marco legal. Entonces, la unidad del Poder Judicial es que todos los jueces están bajo un mismo marco legal y una misma institución. Pero eso no significa que respondan órdenes de sus superiores. Mantienen su independencia en las decisiones. ¿Ya? Y la función jurisdiccional, es decir, la decisión sobre las causas, es exclusiva del Poder Judicial. No la puede ejecutar ningún otro órgano del aparato del Estado. ¿Sí? Dentro de esa exclusividad entra también cualquier tipo de exclusividad que cumplan los funcionarios públicos, como es no poder trabajar en otra entidad del Estado más que ejercer la docencia universitaria. Sí. Es parte de una parte más pequeña. Entonces, el primer punto de del Poder Judicial era de que no puede utilizar bajo Una misma norma y una misma a todos se rigen bajo. Claro, todos se rigen bajo una misma norma y una misma organización. La norma, la ley orgánica del Poder Judicial organizada bajo esa estructura. ¿Ya? El que estén organizados dentro de esa estructura no significa que reciban órdenes, los jueces de inferior jerarquía. Ellos mantienen su independencia en la toma de decisiones de los casos que les ventilan. Es decir, gozan de cierta autonomía. Sí, gozan de cierta autonomía, pero esa autonomía se denomina propiamente independencia. A tal cual. Ajá. Porque si hablamos de autonomía, estaríamos refiriéndonos a que un órgano tiene autonomía administrativa, constitucional, legislativa, técnica, legal. ¿Ya? Que están separados y no tienen ninguna influencia de otros poderes del Estado. ¿Es el caso? Es el caso. Poder Es un bien, pero propiamente cuando hablamos del juez específico, es independencia. Mis patrones estén. Sí, hacia la existencia. Sufran, no bien sufran. Ya, hasta ahí está todo claro. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Hay algo que no me haya sabido explicar? Hablen ahora. Porque con sus prácticas, hablar también así es padre. Pero si se han dado cuenta, todo lo que se habla en la clase es lo que viene en sus prácticas y en su evaluación final. Así que por ahí no me pueden decir que porque fallé. Doctora, yo me quedé con la última pregunta del examen. Ah, y ya lo resolvimos la semana pasada. Ya aclaré la parte. Voy a presentar mi queja. No, doctora, vamos a ver mi justificación médica, eso que como. Ah, ya. Pero hubieras mandado con la delegada y lo validamos. Su certificado y su examen. Tenemos delegado. ¿Dónde quieres que salga? Tenemos delegado. ¿Quieres ser su delegado? No, delegado. Como no se lee. No sé. Delegada, dejarle la oreja al uno, ya lo sé ya. A ver. Arenas Castro. Capillo. Ya. Carguas. Castillo. Ya. Castro. Chati. ¿Saben su compañera? O compañera, ¿no? La conozco, pero no sé. Canampa. Nada. ¿Saben su compañero? Laureano.
Laureano. Imagino que tendrá. Lazo. Lazo. Nada. ¿Saben de su compañera? ¿No? Montoya. Morales. Mucha. Mucha. ¿Saben de su compañera? O su compañero, perdón, su compañero Mucha, León y Carlos, ¿no? Reuche. Salazar. Carlos, Salazar. Carlos, Viene la usada. No. Ok. Torrecilla. Torrecilla. Nada. ¿Conoce a su compañera? ¿No? Tengo miedo. Ya digo más. presente. Vamos a acordarnos. Vamos a ver si un ciclo se colgó. ¿Ya ven? Listo, alumnos. Llegando a este punto de la sesión, como es una sesión de 2 partes, la segunda parte que la vamos a llevar el día de mañana es en la que se realizará el espacio práctico. Por favor, revisen su material, porque en el espacio práctico quiero que sea netamente participativo. Yo no voy a decir nada. Ustedes van a venir acá, van a hablar y van a sustentar su conclusión. Similar a lo que se hace en caso práctico. ¿Sí? Vamos entonces al cierre de la sesión con la parte que les encantan a los alumnos. Elaboremos nuestras sesiones juntos. Por favor, ayúdenme a las conclusiones. ¿Qué hemos aprendido en esta primera parte de la sesión 6? Características acerca de los principios. Características sobre los principios. ¿Qué más? ¿Nada más? Vamos. Hemos aprendido bastante. De una sola PPT hemos sacado toda una clase de 1 hora y media. ¿Cómo lo hice? A ver, vamos, ¿qué más hemos hecho? Vamos. Vimos los principios de la realización que creen el principio de igualdad, de diversidad, pluralidad, universalidad. Ya, entonces, en esta primera parte de la sesión hemos visto características generales respecto a los principios. Hemos entendido qué son los principios de realización del proceso, qué son los principios probatorios, y hemos hablado sobre los principios de realización del proceso penal. Entre ellos están los que mencionó su compañera, y esos tienen mayor o menor relevancia dependiendo de la etapa procesal. ¿Sí? No es que no se apliquen en todo el proceso o se apliquen solo en una etapa, sino que en ciertas etapas tienen mayor o menor relevancia. ¿Listo? Muy bien, alumnos, les agradezco su participación en esta primera parte de la sesión 6. Los espero mañana en la segunda parte. Buenas noches. De la semana pasada no, ponele, o sea, le digo una vez que la parte de Metodología, ¿no? ¿De qué? De las correcciones. Ah, ya, pero Teo. ¿Cuándo hay el aviso? Vaya, cierto. Ay, mi mami,